En sus periódicas charlas, el cardenal Bea hablaba del pasado, presente y metas futuras en el poder temporal del Vaticano. Era el tiempo en que se ponía al día la Constitución como resultado del Concilio Vaticano II. En nuestra larga y cuidadosa preparación para la Revolución Rusa, los jesuitas trabajaron estrechamente con Marx, Engels, Trotsky, Lenin y Stalin. Secretamente fuimos trasladando nuestro oro a Rusia a través de Alemania. Creíamos que muy pronto nuestro enemigo sería destruido y el comunismo se levantaría como una nueva y poderosa hija del Vaticano. ¿Cuál es el enemigo que querían destruir? Al protector de la Iglesia Católica Ortodoxa, al zar Nicolás de Rusia. Creo que se llamaba Nicolás. Lenin se encontraba en Suiza cuando oyó las noticias relacionadas con la revolución que había estallado en Rusia. Para ayudar a la revolución a destruir a su enemigo, el alto comando alemán y otros prepararon secretamente un tren especial para transportar a Lenin y sus revolucionarios a través de Alemania. En abril de 1917, Lenin y algunos de sus hombres clave hicieron el viaje en el famoso tren sellado. El hombre de más alta responsabilidad en la organización de este viaje fue Diego Berger, un devoto católico alemán entrenado en escuelas jesuitas. Más tarde, durante la República de Weimar y el régimen de Hitler, llegó a ser embajador en el Vaticano. Si la revolución triunfaba, morirían millones de personas, incluyendo al zar y su familia. En abril de 1917, cuando Lenin llegó a Rusia, la revolución estaba controlada por opositores de Lenin. El zar había sido forzado a abdicar, o sea, a entregar el trono. Él y su familia fueron puestos bajo arresto domiciliario. Su gobierno había sufrido un colapso y la mayor parte del ejército había desertado. Ya estaba perdido el zar. El gobierno del zar estaba perdido. La confusión reinaba por doquiera. Las tropas que todavía eran leales al zar fueron llamados rusos blancos. Los revolucionarios fueron llamados rojos. Eran enemigos mortales que peleaban por la supervivencia. Lenin ganó el control del gobierno revolucionario y el 10 de marzo de 1918 se estableció en Moscú. En julio, por razones de seguridad, la familia real fue llevada a Yekaterinburg, en los Urales. Un ejército de checos del ejército blanco fue movilizado hacia la aldea donde se encontraba la familia. Existía la posibilidad de rescatarlos. El 17 de julio de 1918, un grupo llamado Soviéticos Urales, otros se refirieron a ellos como una banda desconocida de merodeadores. Pero ve aquí, observen aquí la jugarreta del Vaticano. Sigue diciendo aquí el cómic, dice, se estableció un tribunal provisional que declaró culpable a la familia. El doctor Rivera afirma que se nos dijo que algunos de ellos eran jesuitas, que se hacían pasar por comunistas. Al fin había llegado el momento que el Papa estaba esperando. Como ustedes pueden ver aquí, la mano peluda del Vaticano está haciendo de las suyas. Apocalipsis 17:5 es la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. El protector de la Iglesia Ortodoxa al fin enfrentaba a los jesuitas de Roma, y sin misericordia mandaron a la pobre aterrorizada familia a la muerte. Tarde en la noche, los cuerpos fueron trasladados en un camión a una mina abandonada llamada Los Cuatro Hermanos. Los jesuitas se habían movido con gran rapidez. El Partido Comunista Central no se enteró del juicio y asesinato del zar y su familia hasta después de estar consumado. Fue una tremenda victoria para el Vaticano. Se nos dijo que la cacería de los líderes religiosos, los patriarcas, sacerdotes, monjas y curas de la Iglesia Ortodoxa, comenzó con furor. El Vaticano esperaba ansioso las noticias referentes a la destrucción de sus competidores religiosos. Los soviéticos atacaron monasterios y conventos. Las ejecuciones comenzaron. Solo un improvisto golpe de fortuna podría salvar a la Iglesia rusa. El viejo patriarca tenía un as en la mano. Continúa aquí el cómic o la historia que nos tiene nuestro difunto hermano Alberto Rivera y dice, el doctor Rivera dijo, se nos dijo que cuando el ejército rojo llegó a matar al viejo patriarca, lo recibió con los brazos abiertos y les dijo,
Camaradas, al fin han llegado. Los hemos estado esperando. Les tenemos el oro del zar, mis queridos camaradas. Los comunistas quedaron aturdidos dejando a un lado las armas, aceptaron el oro y la amistad del patriarca y ordenaron detener de inmediato las ejecuciones de los sacerdotes, monjas y monjes ortodoxos. La iglesia ortodoxa se salvó. Los comunistas no solo se quedaron con el oro del zar, sino también con el oro del papa. El oro del papa que llegó a Rusia a través de Alemania se dice que valía 666 millones de dólares. Está oyendo, 666. Ese número les dice algo. Apocalipsis 13, al final del capítulo, habla. Y es número de hombre y su número es 666. Continúo con el relato. Y dice, cuando el Papa se percató de ello, o sea, cuando el Papa se dio cuenta que los comunistas se quedaron no solo con el oro que vendía de Alemania, que había sido enviado por los católicos alemanes a Rusia, sino que también con el oro del zar. Entonces Lenin y sus secuaces le jugó una mala pasada al Papa. Entonces cuando el Papa se percató de ello, casi sufre un ataque al corazón. Había sido traicionado por sus propios comunistas. El Vaticano se enfureció. Habían sido doblemente traicionados. Los comunistas habrían de pagar por su traición a cualquier costo. Y aquí en el cómic se ve donde el Papa furioso dice, ¡esos demonios! A lo largo de los siglos, periódicamente Dios ha bloqueado al Vaticano y así será hasta que por fin sea destruido. En Apocalipsis está el relato que dice en Apocalipsis 17, el versículo 16 y 17, cuando los 10 reyes van a quemarla y la van a saquear y la van a desolar el Vaticano y se van a apropiar de todo su oro, toda su plata, todas sus perlas, de todos sus inmuebles en todo el mundo, empresas, acciones, bancos, catedrales, basílicas, terrenos, de todo se van a apoderar los 10 reyes que van a levantar al anticristo allá en Apocalipsis 17 y en Apocalipsis 6, versículo 2, etcétera, etcétera. Y continúo con el relato y dice, el Santo Oficio pronto volvería a estar en operación como durante la Inquisición española, infligiendo tortura, muerte y venganza a sus víctimas. Solo que esta vez, además de judíos y protestantes, entre las víctimas habría miembros de la Iglesia Ortodoxa y del Partido Comunista de Rusia. Los jesuitas pensaban que podían liquidarlos con una nueva guerra. Entonces aquí ya había pasado la Primera Guerra Mundial. Pero como todos sabemos, el Vaticano otra vez levantó a un gran líder, un líder que tiene la elocuencia y el carisma dado por Satanás. Estoy hablando de Hitler, que fascinó a la nación alemana y la llevó a la guerra y al holocausto de los judíos. Y entonces, si ustedes ven la historia de la Segunda Guerra Mundial, ustedes ven que primero Lenin hizo un pacto de no agresión con Hitler. Y de repente Hitler se metió por Ucrania, que en aquel tiempo era parte de Rusia, y empezó a invadir el imperio ruso. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo órdenes del príncipe de las tinieblas, quien es el que le da las directrices o las órdenes al Papa Negro, quien a su vez le da las órdenes a los jesuitas, y ellos son los que mueven los hilos de todos los acontecimientos mundiales. Los presidentes son simple y sencillamente títeres, son títeres, y han sido títeres desde que este sistema diabólico que emergió vino montado en una bestia escarlata, desde que esa institución se afianzó en el poder, ha destruido, ha masacrado, se ha aliado con reyes, todo en el nombre de Cristo. Y tiene sus esbirros ocultos, los jesuitas son expertos del disfraz. Ellos se hacen pasar por, como en este caso, se hicieron pasar por revolucionarios del gobierno del zar para asesinar al zar y a su familia. En otras ocasiones se hacen pasar por protestantes para destruir a los protestantes. En fin, ellos son maestros del disfraz. Sigue el capítulo 16 de la historia de Jacobin diciendo: aprendimos en aquellas
obsesiones que con su tremenda fortuna el Vaticano podía dominar la economía del mundo. Podía poner a las naciones ante sus pies mediante depresiones planeadas. Y aquí hay una conversación entre Alberto y un personaje el personaje dice, incluso a los Estados Unidos, pregunta. Entonces Alberto le responde, por supuesto, lo pudo hacer en el pasado y podrá volverlo a hacer en el futuro. Entonces el personaje le responde, creía que los iluminados eran los que hacían eso. Entonces ahora le aclara Alberto Rivera y le dice, sí, los iluminados, el Opus Dei y los masones son el brazo armado del Vaticano. A través de ellos el Vaticano controla a la riqueza del mundo. Y es lógico, yo agrego el comentario, el Estado profundo, todas las élites secretas, que son varias, yo siempre las menciono ahí, son varias, también entre ellos está el grupo Bilderberg. Y entonces aquí continúa diciendo Alberto Rivera, hábilmente Roma se ha ido ganando por todas partes a los que han sospechado de una conspiración mundial. Es una tremenda cortina de humo para apartar la atención del Vaticano. Esto explica por qué han sido publicados tantos libros exponiendo al comunismo, la Comisión Trilateral, el CFR, el Imperio Rockefeller, el sionismo, los Iluminados, el Opus Dei, el Club de Roma, etc. La parte trágica es que la mayoría de los escritores y sus seguidores están ciegos al hecho de que Roma ha creado la mayoría de esas organizaciones y las demás que le oponen es un gran juego. O sea, el comunismo se puede oponer a muchos otros grupos creados por el Vaticano. El Vaticano y sus élites secretas, los que llaman los amos del mundo. Ellos promueven las guerras y a ambos lados venden las armas. Y continúo con el relato. Volvamos a la preparación para la Segunda Guerra Mundial. Irremediablemente después de la Primera Guerra, Alemania se encontraba en una terrible depresión económica. Ciertos judíos procatólicos recibieron del Vaticano la orden de comprar las tierras de los alemanes que se encontraban en quiebra y hambrientos. Vean aquí el ardid donde va. Ya yo sé por dónde va esto. Ya lo sé. Sigue diciendo. El dinero fue suplido por el Vaticano y los judíos procatólicos compraron a un precio extremadamente bajo. Los alemanes estaban desesperados. Como dice el dicho, río revuelto, ganancia de pescadores. En el momento oportuno, los jesuitas usarían este incidente para incitar el odio en contra de los judíos ortodoxos. Ven, como el Vaticano tiene, como siempre, como lo he dicho yo, él va tejiendo una telaraña para atrapar a los incautos que no estudian la palabra del Señor y creen que lo que pasa no sabe. Ellos están ensimismados en sí mismos, viviendo su vida y no se dan cuenta de los acontecimientos mundiales que son ocasionados por el Estado profundo, que a su vez está siendo guiado por los iluminados o los illuminati, o sea, los jesuitas, los illuminates, y Satanás es el que mueve. Satanás es el que dice, hagan esto, hagan acá, hagan allá. ¿Para qué lo hace? Porque tiene un propósito. Tiene el propósito de preparar un orden mundial que con toda la tecnología que hay ahora se va a llevar a cabo. Y entonces ese orden mundial, o sea, ese gobierno mundial le va a dar el poder y la autoridad al anticristo. Ese es el que viene por advenimiento y por poder de Satanás con prodigios y señales milagrosas. Y continúo con la lectura que dice, la acusación sería que los judíos sin piedad le habían arrebatado la tierra a los alemanes durante la depresión. Entonces había llegado el momento de hacerles pagar. Todo estaba muy bien planeado. Vamos al cuadro número 17 y dice, al término de la Primera Guerra Mundial, cuando los aliados firmaron el Tratado de Versalles en julio de 1919, estaban tan enojados con el Vaticano por provocar la guerra que no quisieron reconocerlos como nación y les impidieron sentarse en la mesa de conferencias. Aunque Europa estaba en ruinas, ni Francia ni la Iglesia Ortodoxa Serbia estaban destruidas. Las juventudes alemana e italiana no sabían qué dirección tomar, se hicieron rebeldes, la inflación arruinaba sus países. Los comunistas empezaron a organizar grupos revolucionarios. Los jesuitas se movían en 3 frentes. El Papa Benedicto XVI murió envenenado
en el año de 1922 y el Papa Pío XI tomó su lugar. Ve que yo les he dicho muchas veces que el Vaticano es despiadado. Ellos matan a sus mismos papas con tal de seguir la línea, las directrices que del dragón, que se consulta con el Papa Negro desde las catacumbas o desde el sótano de la iglesia de San Pedro. Ahí le ofrecen y ahora ahí estoy poniendo un culto que hacen ahí en el sótano de la Basílica de San Pedro. Hacen un culto satánico, ahí es donde llega Satanás y les dice qué es lo que hay que hacer en los movimientos o en los asuntos mundiales. Y entonces continúa aquí. El primer frente fue Italia. Por aquel tiempo hizo su aparición un desconocido que proclamaba por todas partes que era el nuevo César, destinado a reconstruir el imperio romano. Se llamaba Benito Mussolini. Ven, mis amigos, como todo esto tiene que ver con un propósito. Y ese propósito, en estos tiempos ya muy pronto, ese propósito que empezó allá con la Primera Guerra Mundial. Es más, un poquito antes empezó ese plan de dominar a las naciones. Un poquito antes empezó. Desde esa época ya empezó Satanás a mover los hilos mundiales por medio de sus secuaces, que ya saben quiénes son, de sus lacayos. ¿Para qué? Para que en este tiempo que se aproxima, que estamos a la vuelta de la esquina, se establezca un gobierno mundial que a la vez va a entregar todo su poder a un personaje inigualable, inteligente, con mucho carisma, con una sabiduría tremenda, tiene unas cualidades superhumanas, puede hacer llover, puede hacer señales y prodigios. Y entonces esa persona la van a poner al frente de todo el gobierno que se avecina, pero solo dominará 3 años y medio. Después de 3 años y medio de una locura infernal, vendrá el Rey de Reyes y el Señor de Señores y llegará al monte de los olivos, quemará, destruirá a la bestia y viva la mandará al lago de fuego junto con el falso profeta. O sea, el anticristo y el falso profeta serán inmediatamente insofactos, aniquilados y llevados al lago de fuego. Entonces, ahora continúo y repito aquí. Era arrogante Benito Mussolini. Ahí lo pueden ver, ahí todo arrogante. Vean cómo levanta el cuello así, como si fuera Julio César o Augusto César. Vean cómo levanta el cuello. Entonces aquí nos cuenta nuestro querido amigo y hermano Alberto Rivera y dice: Benito Mussolini era arrogante, inmisericordia y cruel. Su pequeño ejército de camisas negras o camisas pardas también le decían, no era otra cosa que un grupo de bigotes que golpeaba a todo el que no se le sometiera. El Papa Negro asignó a un jesuita del más alto nivel para que trabajara con Mussolini. Era el sacerdote y padre confesor de Mussolini. Lo que fue un jesuita llamado Venturi. El voto católico dirigido por el Vaticano puso a Mussolini en el poder. Pío XI llamó a Mussolini el hombre a quien la providencia nos ha permitido conocer. Providencia o Satanás. Amigos, queridos amigos y hermanos suscriptores, la palabra del Señor se tiene que cumplir. Esto que yo estoy leyendo es simple y sencillamente el cumplimiento de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, es el cumplimiento de Apocalipsis 6, es el cumplimiento de Daniel 7, 8, 9, Daniel 12. Son las profecías que se tienen que cumplir, porque el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Queridos amigos y hermanos, el norte se puede volver sur, pero que el Señor va a venir, el Señor vendrá y nadie lo puede detener. Continúa aquí la historia diciendo, vamos a darle el número 17. El cuadro número 17 dice, para pagar al Vaticano, Mussolini firmó un concordato haciendo del catolicismo romano la única religión permitida en Italia y sus territorios. Mussolini estableció el poder temporal del Papa y dio a la Iglesia total poder sobre la vida de la nación. Pobres italianos. Italia llegó a ser un país poderoso bajo Mussolini, el dictador fascista y católico. Armó un poderoso y moderno ejército y lo puso en acción atacando a Etiopía y porque Italia necesitaba más tierras.
Los pobres y semisalvajes etíopes no tuvieron ni siquiera una oportunidad. Pelearon valientemente con sus lanzas y escudos, pero la fuerza aérea de Mussolini los hizo pedazos con sus ametralladores, bombas y gases venenosos. Qué crueldad más grande. Gases venenosos. Morían asfixiados los pobres. Y aquí podemos ver un cuadro a donde se ve los pobres etíopes con lanzas y escudos tratando de defenderse de las balas de una ametralladora de un avión italiano o del ejército. Qué tremendo. Continúa la lectura y dice: el Papa había bendecido las tropas de Mussolini. El cardenal arzobispo de Milán, Alfredo Ildefonso Schuster, quien era un jesuita, llamó a esta masacre de negros en Etiopía una cruzada católica. Qué desfachatez del Vaticano, qué desfachatez de esos abominables, cómo masacran y matan sin piedad. Por eso, en Apocalipsis 6, creo que es el versículo 12, por allá anda, el quinto sello, creo que es que dice que las almas de los decapitados que están debajo del altar están pidiendo venganza, están pidiendo venganza. Veamos esto. Voy a leerlo hace rato que estoy grabando o hablando y no, bueno, me equivoqué de versículo porque era Apocalipsis 6, pero me equivoqué de versículo, no es el 12, es el 9 y el 10. Y entonces dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Venga, aquí podemos ver, ¿verdad?, que estos mártires de muchos siglos, porque es de muchos siglos, no es de solo la Primera y la Segunda Guerra, no es de muchos siglos, estos mártires están pidiendo venganza, pero todavía falta un poquito, todavía falta la gran matanza, la gran tribulación donde, según lo que yo he leído en la Biblia y haciendo cálculos con la población actual, serían aproximadamente 5.000 millones de seres humanos que van a perder la vida en la gran tribulación, que por cierto está a la puerta de la esquina. En cualquier momento ocurre el gran acontecimiento y después de eso viene la muerte y destrucción, como dice Isaías 13, Isaías 24, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Apocalipsis 9 y muchos otros versículos de la Biblia que hablan acerca de la gran destrucción y ruina que viene para toda la humanidad. Y entonces continuemos adelante con el relato y dice: allá por el año de 1923, Alemania era un caos. La inflación estaba por las nubes y el dinero no valía nada. El pueblo alemán estaba hastiado de tanta guerra, tanta muerte y dolor. ¿Cómo culpaban al Kaiser de todo lo que ocurría? Lo destronaron. Los comunistas pugnaban por tomar el poder. Aquí vemos una conversación del cómic y dice: ¿con cuántos marcos se compra un dólar? Y entonces responde al que le están haciendo la pregunta: con 1 billón de marcos. Un dólar valía 1 billón de marcos. Vea qué inflación tan grande. Por cierto, Venezuela está y anda por ahí anda Venezuela también. Alemania está en ruinas, dice otro, lo he perdido todo. Y otro dice: y con eso ni siquiera se puede comprar un pedazo de pan. O sea que con 1 billón de marcos no se podía ni comprar un pedazo de pan. Aquí se ve un alemán que lleva un carretillo lleno de billetes para ir a comprar un pedazo de pan. El nuevo gobierno era muy débil. Algunos querían que el pueblo alemán escogiera su propio gobierno como en Francia, e intentaban hacer de Alemania una república. El Papa estaba enfurecido. La república estaba condenada a fracasar. Hay dos cosas que el Vaticano desprecia: el protestantismo y la democracia. Los jesuitas se movieron rápidamente para detener la nueva república de Weimar. Dos hombres la destruyeron. Uno fue Franz von Papen, el otro Pacelli, quien más tarde llegó a ser el Papa Pío II. Voy a hacer un comentario, mis queridos amigos y amigas, porque precisamente hace unos días terminé de subir un libro muy interesante también, tan interesante como este, aunque este es más interesante porque habla de
la historia mundial o europea, bueno, que tiene que ver con el mundo también. Y precisamente el autor del otro libro que acaba de subir, que se llama 50 años en la Iglesia de Roma, ahí podemos ver cómo Roma odia la libertad de expresión. Por eso son los dogmas de la Iglesia Católica. Se tiene que cumplir, y el que no cumple los dogmas de la Iglesia Católica es excomulgado. Eso no es democracia, mis queridos amigos, eso es teocracia. O bueno, eso es como hacían un gobierno teocrático, como el de los reyes, que era la palabra del rey, punto. No es democracia. No hay un fórum, no hay una asamblea, no hay diputados, no hay embajadores, no hay senadores. No, solo hay un dictador, el Papa, y todos los demás son sus lacayos. Y odia el protestantismo porque es baluarte de la democracia y por ende odia la democracia. Y también, como es engendro de Satanás, odia a los santos, al pueblo de Dios, quienes son los judíos. Por eso durante toda la larga historia, desde el año 70 y todavía antes de Cristo, los judíos han sido perseguidos y masacrados, porque Satanás los tiene en la mira, porque es el pueblo de la promesa. Y continúa adelante y dice, el nuevo gobierno era muy débil, algunos querían que el pueblo alemán escogiera su propio gobierno. Y entonces, ya eso lo leí y sigo diciendo, los jesuitas se movieron rápidamente para detener la nueva república de Weimar. 2 hombres la destruyeron. Uno fue Frank von Papen, el otro Pacelli, quien más tarde llegó a ser el Papa Pío XII o decimosegundo. El escenario fue montado. La nueva estrella del catolicismo de Alemania estaba por emerger. Su nombre, Adolfo Hitler. Un sacerdote se encontraba ocupadísimo escribiendo un libro para Hitler. El nombre del libro, Mein Kampf, mi lucha. El escritor no lo fue el padre jesuita Stampil, bueno, es un nombre que no sé cómo se pronuncia, pero digamos Stampil, digamos. Aquel libro era el plan jesuita para que Hitler tomara control de Alemania. Otra gran inquisición estaba a punto de comenzar. Pero antes de continuar con la narración, quiero decir una cosa. Es que, amigos queridos y amigas suscriptores, no son solo los hombres los que actúan. Por ejemplo, aquí, en el caso de Hitler, Hitler fue tomando liderazgo, pero ese liderazgo estaba bien planeado y estaba también bien patrocinado. Porque mis amigos y mis amigas no solo son los hombres, no. Detrás de esos hombres hay espíritus demonios que los persuaden a que hagan lo que los lacayos del Papa y sus subalternos, que son los demás y todos los gobiernos del mundo, hagan lo que Satanás ha ordenado. Entonces, esos demonios influyen en las mentes. Por eso ustedes pueden ver que en los videos de la Segunda Guerra Mundial, ustedes pueden ver cómo idolatraban y adoraban a Hitler. Levantaban la mano, era un dios Hitler para los nazis. ¿Por qué? Porque estaba en acción el poder engañoso que habla Tesalonicenses 2. Y entonces, continúo leyendo. Otra gran inquisición estaba a punto de comenzar. En lugar de usar túnicas dominicas, usarían uniformes nazis. Los camisas cafés de Hitler, los nazis, respaldados por el Vaticano, usaban la misma táctica de Mussolini. Golpeaban y atemorizaban a quien se les opusiera, e incluso a los mismos católicos romanos. Se produjeron sangrientas batallas callejeras entre católicos romanos y nazis católicos, romanos y comunistas, todos siendo católicos, todos los comunistas, los nazis, todos entre ellos estaban masacrando y también estaban masacrando al pueblo judío y a todo el que se les opusiera. Y sigue diciendo, la prenda que buscaban se llamaba el control de Alemania. El trabajo pródigo de los católicos romanos sigue aún hoy día en Polonia como un experimento también en Canadá, El Salvador, Chile, y tiene planes con los Estados Unidos. Y ahora vamos a pasar al capítulo 19. Voy a hacer una pausa para continuar. Muy bien, continuamos. Y dice, sigue diciendo la parte final de este capítulo. Alemania se convirtió en el segundo frente de los jesuitas y establecieron el Tercer Reich. El símbolo de esta nueva Inquisición que llegaba fue la esvástica, un antiguo símbolo masónico. Hitler fue el elegido del Vaticano, estaba destinado a triunfar. Él y sus más altos asociados tenían una cosa en común, todos eran católicos romanos, y el doctor Rivera puntualiza que todos tenían sangre judía en las venas, incluyendo a Pacelli,
el hombre que llegaría a ser el Papa Pío XII. Cuando se supo que Pío XII daba su respaldo a Hitler, el voto católico romano puso a Hitler en el poder. Era el año de 1933 y la guerra amenazaba a Alemania. Aquí podemos ver a unos artistas, a unos lacayos del Vaticano, uniformados, como siempre despistados. Entre ellos estaba Goebbels, aquí vemos a von Papen, aquí vemos a Heinrich Himmler. El mundo enfrentaba ahora una terrible maquinaria llamada el Tercer Reich, en la cual los católicos romanos serían los jefes. El concordato lo firmó el cardenal Pacelli, quien más tarde fue el Papa Pío XII. En el año 1933, Pacelli era secretario de Estado del Vaticano. El segundo, desde la izquierda, es Frank von Papen. Aquí podemos ver esta gráfica, ¿verdad? Esta fotografía. Un nazi siniestro y devoto católico romano, quien era el as de la diplomacia de Hitler y agente del Vaticano en ayudar a poner a Hitler en el poder. Von Papen alardeaba ante el mundo y decía: el Tercer Reich es el primer poder que no solo reconoce, sino que pone en práctica los altos principios del papado. Der Bolschewischer Bombacher, 14 de enero de 1934. De pie al extremo derecho puede verse a un poco conocido prelado del Vaticano, Montini, quien más tarde llegó a ser el Papa Paulo XI. Y quedamos en el cuadro número 20. Creo que ahora voy a comentar, ya para terminar, voy a hacer un breve comentario. Aquí podemos ver una cosa que en realidad yo no sabía. Sinceramente yo no sabía, yo pensaba que Alemania era protestante. Pero me estoy dando cuenta aquí que no, que Alemania no era protestante. Era principalmente católica. Y sus grandes líderes, quienes fueron guiados por los jesuitas, llevaron a toda la nación. Primero los fascinaron, o sea, los hechizaron, los empujaron. Primero con el personaje de Hitler, que tenía carisma y que indudablemente tenía un espíritu de persuasión de parte de Satanás, que hizo muchos adeptos, que pudo formar un gobierno que llamaron el Tercer Reich. Y ese Hitler, él quería y decía que ese gobierno iba a durar 1000 años. Todo engañado, ¿verdad? Sabemos quién es el que engaña a esos pobres personajes que no conocen la palabra del Señor. Porque si conocieran la palabra del Señor, se hubieran apercibido, se hubieran enterado de que inclusive la mismísima Iglesia de Roma, que va a hacer un gran trabajo para que se levante el anticristo, porque ya lo está haciendo, está trabajando. Ustedes pueden ver ahí al Papa Francisco Bergoglio, lo pueden ver reuniéndose con musulmanes y se reúne con los líderes indígenas de la Papa, hasta ha durado, le ha besado a un ídolo llamado la Papa, ¿cómo es? Era la diosa de la tierra de los indios de América del Sur, la Pachamama. Pero él está acostumbrado al paganismo, a la idolatría. Es un paganismo disfrazado. Pero ahí va, ahí anda. Ahora, en este tiempo, anda trabajando. Ahí están los líderes, los altos líderes del Estado Profundo escondidos, metidos en las organizaciones mundiales, llámese ONU, llámese OTAN, llámese UNICEF, llámese OMS. Ellos están metidos en todo porque tienen que dominar el mundo, porque Satanás les ha dicho que ellos van a vencer a Jesús cuando venga y se van a apoderar del mundo. Ellos son unos ilusos, no conocen el poder de nuestro Señor. Y el Señor los va a destruir. Y entonces con esto termino, ya con esto. Entonces, creo que no hay nada más que agregar. Muchas gracias y hasta la próxima.